Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Cerca de 800.000 personas salieron hoy a las calles en Francia, en al menos 100 ciudades de ese país, en protesta contra la inminente reforma a las pensiones que ha presentado el presidente Emmanuel Macron. Los detalles de esta reforma no están del todo claros en materia de discusión, pero sí sus principales líneas ya se van conociendo. Ya eso ha bastado, ha sido suficiente para desencadenar una de las mayores movilizaciones de los últimos años en Francia. La huelga masiva en el transporte ferroviario ha marcado también el inicio de esta primera jornada de protestas. Como puede ver usted, esto recorre el mundo, las movilizaciones masivas por políticas públicas que se anuncian. El mundo está en cambios, y en cambios importantes y profundos, y no son fáciles los cambios, ni para los gobernantes, ni para las poblaciones afectas a esas políticas públicas en dinámicas, ¿no? Bueno, el gobierno de Macron, el gobierno francés, dio por hecho que la huelga se prolongará varios días, claro, porque viven en un mundo conectado y saben lo que pasa en otras partes. Los paros que afectan a otros sectores como la educación o la aviación han perturbado bastante la vida cotidiana, por ejemplo en París, o Toulouse, o Marsella, y otras ciudades grandes, pero no ha logrado paralizar del todo al país. El caos en las calles es evidente, pero nada a lo que Francia no esté acostumbrada. Es cosa de tener en la memoria reciente, pero muy reciente, a los chalecos amarillos, de referencia obligada para el movimiento que ocurre en Chile hace, 45 días. Bueno, el mismo tema de las pensiones ya había generado masivas movilizaciones en el 95, cuando el entonces primer ministro Alain Juppé tuvo que ceder ante la presión de la calle y retirar el proyecto, tras un paro en el transporte que duró cerca de 3 semanas. Lo mismo sucedió en 2003, lo mismo en 2010, lo mismo en muchas partes del mundo, porque las pensiones están sometidas a un problema en todas partes y tiene que ver con el cambio de la esperanza de vida, cómo ha crecido la curva de la esperanza de vida en todo el mundo. Los seres humanos vivimos hasta mucho más tarde, vivimos hasta mucho más viejos. Entonces, claro, mantener las edades de jubilaciones lo activo hasta los 60, 65, depende en qué país, y lo pasivo, que en principio eran 5, 10, 20, 30, 40 años, es muy difícil financiar eso. Entonces, es una tensión de muy difícil solución. Y tratan todos los políticos en el mundo, de izquierda, de derecha, de hacerlo lo más razonablemente posible, pero es muy difícil, por eso usted lo va a ver repetidamente en todas partes, y en nuestro país no es la excepción. Bueno, esta vez se trata de una de las grandes reformas de Macron, quien asumió la presidencia en 2017 y fue además una de sus promesas de campaña. Así es que lo que ocurre aquí ocurre en muchas partes del mundo. El cómo solucionarlo, eso es una mezcla entre lo que uno aprende de otras partes, pero es imposible apartarse de las idiosincrasias de cada país y cada cultura. Vamos a la pregunta del día. Tiene que ver con la pregunta y tiene bastante que ver con lo que vamos a conversar después, porque es una puesta en escena muy estética, muy política, muy actual. ¿Participarías de una intervención de las tesis? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta planteada y puedes participar en nuestro fanpage de 24 horas. Vamos a la mesa. Yo le decía que tiene mucho que ver porque el arte es político. Ustedes dos, los invitados de esta noche, conocen perfectamente de qué estamos hablando y son propuestas artísticas, estéticas, políticas, en cuanto recogen lo que ocurre en las sociedades, que son vivas. Así que quiero agradecer la presencia esta noche de Horacio Salinas, presidente de la SCD, y también de Inti Illimani histórico, director musical, compositor de gran trayectoria. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y Carmen Romero también es directora ejecutiva de la Fundación Teatro 1000, con una trayectoria enorme. Ha estado aquí en Vía Pública varias veces, así que no hace falta perder tiempo en muchas presentaciones. Carmen, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir por lo de las tesis, que es la pregunta que no era para ustedes, pero sin duda, ¿qué creador, qué hombre o mujer de la cultura no se ha impresionado por la puesta en escena de esto, ¿no? Increíble, alucinante. Carmen. Yo fui ayer, así que yo sí participé. Al Julio Martínez, sí. ahí en Ñuñoa. A Ñuñoa, sí. Ya. Sí.
increíble, alucinante todo lo que ha pasado, lo global que se transformó, ese himno que está en todas partes y que muestra un poco una realidad que yo creo que hoy día es necesario poner el lenguaje femenino, las mujeres, lo que tenemos para decir. Y sí, pues sí, es un gran tema, un tema mundial, no solamente acá, y por eso ha tenido tanto revuelo. Me contaban hoy día que hasta en Turquía habían hecho una... A Erdogan no le debe gustar mucho. No, eso. imagino, pero eso me contaron hoy día, no sé si es así. A Erdogan no pero... le gusta ninguna de las libertades públicas en general, pero en fin, el presidente turco. Sí, es como el arte, como ella, con una coreografía simple, con letras al callo, lograron enganchar con todo el sentimiento de todas las generaciones, porque ayer éramos seniors y también jóvenes, niños que estaban reunidos en torno a esta convocatoria amplia que se hizo y yo creo que es el arte, finalmente, son las artes las que provocan esa... canalizan, ¿no? El arte, Horacio, que tiene que estar arraigado en la realidad y en las pulsiones de la sociedad, o si no, el arte... No decir que está muerto, pero es un arte mucho más que se lo pueden llevar los vientos, se lo puede llevar la marea. Este es un arte que está enraizado porque va gente común y corriente a participar de estas performances. Bueno, eso es lo extraordinario que tiene. Y el arte en la historia de la humanidad siempre ha navegado muy bien en situaciones de crisis, digamos. Es siempre un testimonio la creación artística de las dificultades del ser humano, de las dificultades de las sociedades. Se las arregla el arte, ¿eh? Se las arregla para sortear censuras, se las arregla para hablar con códigos cuando no se los permiten, con códigos más cifrados. Bueno, yo creo que además se da una cosa bien curiosa, que en esta creación de muchachas muy talentosas, tengo entendido que del puerto, ¿no? Sí, Valparaíso. Bueno, se ha transformado en un gesto que rápidamente conectó mundialmente y en muy poco tiempo. Bueno, eso da las conexiones que existen en el modo en que nos relacionamos. Pero es interesante porque Chile también tiene estos productos de exportación que son del mundo del arte. Sí, pues. Canciones, por ejemplo, El Pueblo Unido. El Pueblo Unido es un himno, digamos, en el mundo. El derecho de vivir en paz, ¿no? El derecho de vivir en paz hoy día empieza también a vivir un poco la historia de Bella Ciao, que es una canción rusa hebrea, que en su origen nació en estas comunidades y luego llegó a Estados Unidos, dicen, y volvió en la época del fascismo, volvió a Italia y los partisanos la transformaron en un himno. Pero es una canción hebrea, ruso, hebrea, claro, pero tiene un aire ruso la melodía, muy clara. De las tesis también fue mutando, ¿eh? Y yo he visto y leído algunas cosas no muy profundas no tengo la certeza exacta de que la versión chilena ha tenido un correlato en otras partes, pero con mutaciones, con adaptaciones. Bueno, claro, lo que pasó con Bella Ciao, que se va acomodando, le van acomodando textos nuevos. Se va acomodando a cada país, claro, a las realidades de cada país, porque son lenguajes distintos, pero el mensaje es la misma y eso son las artes, ¿no? Finalmente, las artes que canalizan. Bueno, claro. Pero yo escuché parece que de una de las organizadoras de esto del estadio de ayer, una frase que me impactó mucho. Decía, hoy las mujeres no estamos solas, las mujeres nos defendemos entre nosotros. Antes caminábamos sin saber qué nos defendía. Hoy día, entre las mujeres nos defendemos. A mí me parece, bueno, yo soy un poco partidario del matriarcado, así que no soy muy objetivo. Sí. Bueno, pero yo creo que tiene que ver también con todo un tiempo de mucho silencio, ¿no? De tiempos que ya fueron. Y hoy día es cierto que cuando frente a esa evidencia uno dice cómo alguien puede pensar que una asamblea constituyente no va a ser paritaria. Es impensable hoy día, ¿no? Ese tema vamos a hablar luego en la segunda parte. No, pero es paritaria en la entrada o en la salida, son cosas bien técnicas. Sí, pero... Si es con las postulaciones o si los resultados... Pero no nos vamos a meter en temas... No, pero sí importante. Quiero aprovechar a ustedes para otras cosas. No, pero son temas también pero obvio, que son temas que también el arte se ocupa. ¿Les gustaría ser constituyentes a ustedes, ya que no solo para los políticos, sino también para los ciudadanos? Bueno, si me invitan, yo feliz.
No tienes que postularte. Voy a postular entonces. Sería interesante. Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjate, yo creo que, bueno, Carmen seguramente coincide conmigo. El mundo del arte, el mundo de la cultura, es algo que hay que sopesar más seriamente. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, sobre todo en estos momentos de crisis, momentos de estrés que estamos viviendo. El arte es inofensivo, pero además nos une. Cuando la gente va a los conciertos, realmente vive una experiencia, un concierto, una exposición, en fin, o una lectura de poesía, vive una situación muy especial, de alguna manera un universo que se inventa en ese momento. Y eso es un momento de paz también, de reflexión. Es otro el espacio. Entonces, por eso que no es muy acertado, no es muy inteligente suspender actividades culturales. Ahí entramos al tema. Entramos al tema, claro, porque es más interesante probablemente escucharlo hablar ustedes de arte, pero hay que ir también a lo concreto. Sí. Y aquí el sombrero de Horacio es el de la SCD, que es la Asociación Chilena de Autores. Sí, sí. Y Carmen también, que como cada año, ¿hace cuánto? ¿20? Ya es la 27. 27. Impactante. Tiene el Teatro 1000, hoy día en la Fundación. Paciencia de Mujer. Que se ha suspendido cuánto espectáculo desde lo deportivo hasta teatros. ¿Y qué va a pasar con el Teatro 1000? ¿Y qué va a pasar que Horacio, como presidente de la Asociación Chilena de Autor, dice, no suspendamos tanto, porque se necesita? Carmen, ¿qué va a pasar con Teatro 1000? Bueno, nuestro primer impulso fue recoger el llamado de los artistas y inmediatamente que pudimos en octubre, fuimos a estar en la granja, en las comunas donde siempre trabajamos. Y hemos estado hasta ahora con distintas presentaciones, porque justo teníamos un proyecto, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que nos permitió estar en algunas comunas durante noviembre y teníamos una programación además para los niños, que era muy importante en este minuto porque hay mucho estrés y los pequeños lo estaban pasando súper mal, pero también la programación era muy familiar y las conversaciones que hay después de una función de teatro son para grabarlas, para armar un documento, porque toda la gente después de las funciones se quedaba a conversar. Entonces nosotros nos hemos ido preparando y dijimos, bueno, la Fundación trabaja todo el año, y vamos a llegar entonces a Santiago 1000, que ya no es el festival como que se tomaba las calles, porque las calles ya están tomadas por la gente, pero ¿cómo acompañamos este proceso? Y estamos convocando el día 3, que es el día del 3 de enero, cuando comenzamos Santiago 1000, que también está en Antofagasta 1000, hay Iquique a 1000, hay Valpo a 1000, Conce a 1000. Vamos a preguntarnos... ¿Son las artes un tema que debe estar en la Constitución? Y estamos llamando a hacer la pregunta en cabildos. Entonces, en este minuto tenemos 18 confirmados. ¿Pero va a ser paralelo a las obras tradicionales del festival? Abrimos el festival el día 3 a las 12 del día con estos cabildos. Ya. Nosotros normalmente el día 3 abríamos los teatros para que la gente entrara a mirar cómo es un teatro, cómo era el escenario, cómo son los camarines, cómo funciona un teatro. Pero este año dijimos, después de la experiencia que estamos viviendo, después de esta crisis, dijimos, ¿qué hacemos nosotros? ¿En qué aportamos? Al diálogo. Entonces, vamos a abrir los teatros, que hemos convocado a todas las salas que se quieran. ¿Suspenden las obras? No, el 3 es diálogo. Sí. Después la noche empiezan las obras y después de las obras siempre hay conversaciones que son muy interesantes, importantes hoy día y bueno, y después vamos a estar hasta el 26, vamos a tener mucho programa más que antes en las comunas, gratuita. Con más presencia en terreno más comunal y más repartido. Sí, ¿no? y también más en los teatros, vamos a estar un poco más hacia adentro. Tenemos espectáculos también para parques, para plazas, pero esta vez quisimos estar como más hacia adentro para conversar, para dialogar, para hablar de estas artes en la Constitución, para ver nuestras experiencias en el resto en el mundo y lo que dice la gente también, ¿no? Horacio, tu preocupación, que la esbozaste recién, tiene que ver con la suspensión, con dejar
el programa clásico de los veranos, festivales por todo Chile, en balnearios, en ciudades, en fin. Claro. ¿Tú tienes la preocupación de que esto se suspenda? Sí, algunos se han suspendido y nosotros llamamos a que se reconsidere eso, porque, bueno, por dos motivos muy importantes. En primer lugar, este espacio de los espectáculos veraniegos, del tiempo del verano, son tremendamente importantes para la gente. Yo creo que como nunca tenemos una población, y en eso incluye a los artistas, muy, muy inquieta, muy preocupada, muy tensionada. Como te decía, el espacio de un espectáculo es un espacio donde se inventa una nueva realidad. Y eso es tremendamente saludable. Entonces, dejar de hacer los espectáculos es, yo creo que romper muchas veces con tradiciones en regiones que en realidad es una inversión mal hecha, digamos, mal hecha. Yo creo que no hay que dejar, hay que estar siempre acompañados de los artistas. Como Santiago 1000, que funciona durante todo el año, el espectáculo debe ser una constante. ¿Tu información es que se suspende por motivos de no tener masividad por lo peligroso? No, yo diría que se destinan recursos, digamos, se cambian las prioridades, pero por eso yo creo que es un error. La prioridad siempre debe estar la cultura, el espectáculo al alcance de la gente. Sí. Fíjate que yo no recuerdo qué crisis había en Europa, y vivía en Europa yo, y me llamó mucho la atención, era algo relacionado con las monedas, en fin, con los bancos, pero me llamó mucho la atención que mientras unos gobiernos europeos bajaban inmediatamente el presupuesto en cultura, en espectáculos, en fin, Alemania lo subía. Entonces le preguntaron al ministro alemán de Hacienda, digamos, le digo, pero ¿cómo ustedes están subiendo un 20% en crisis? Pero le dijo, ¿cómo no lo vamos a hacer si esta crisis que tenemos va a tener va a dejar una cantidad de gente sin trabajo? Esa gente tiene que tener acceso en su tiempo libre, que va a ser abundante. Que pueda ayudar. A la cultura, a los espectáculos en los parques. Entonces, esa es una manera inteligente. Puede ayudar en la recuperación. Pero por supuesto. Como keynesianismo artístico. Claro, claro, y sabes que cuando tú tienes un país en que las brechas son tan el tema de la desigualdad es tan grande, las brechas son enormes, ¿cómo vas a dejar privar a un niño que recibe mala educación, además de un acceso a imaginar, a estar viviendo una obra que te lleva a otros mundos, como dice Horacio? Porque eso hace el arte. Son hechos únicos en la vida de esas personas. Que te iluminan y te cambian la vida. Yo creo profundamente en ese efecto transformador que tienen las artes, que en general nosotros somos un festival más de teatro que de música, pero también en la danza, también en el circo. Es necesario hoy día porque nos conecta de otra manera y nos lleva también a tener esos diálogos y esas reflexiones que hoy día necesitamos como país. Para una pregunta que es incómoda, porque hay muchos artistas que encabezan muchas de las manifestaciones en las calles, las pacíficas, los movimientos. Pero alguien les puede decir, claro, cuando les toca que ustedes se queden sin trabajo y no se hagan los festivales, los músicos, los artistas, los actores se queden sin trabajo, tienen muy buenas explicaciones. Pero ¿habrán sido lo empáticos para cuando mucha gente en un comercio menor, en una calle chica de cualquier ciudad de Chile se quedó sin trabajo porque se lo hicieron pedazo y no hubo la misma empatía? ¿Se hacen cargo de esa polémica que sale sin duda? Yo creo que esa es una polémica que muchas veces está mal enfocada, digamos. O sea, realmente no le podemos echar la culpa a esta violencia bastante terrible que ha habido, en algunos casos, como los saqueos y todo eso, a ellos, digamos, de la situación. No hay en particular, pero... No, porque verdaderamente lo que hay que hacer aquí es algún cambio más estructural para que la gente sienta que vamos a comenzar un camino distinto. Yo creo que eso, el día que suceda eso, que tengamos todos la percepción de una noticia verdaderamente en otro rumbo, yo creo que se van a apaciguar muchísimo los ánimos. Ahora, lo otro es una tragedia. Una tragedia, pero tiene estos antecedentes tan incómodos para la sociedad chilena como son los saqueos, de los robos de los militares, de los robos de los carabineros, la tontera esa de que culpan a esos bandidos que saquearon no sé qué cantidad de cosas con cursos de ética. Si tú empiezas
a revisar el historial de los últimos años, te vas a dar cuenta que donde se cocinó todo esto, donde se preparó toda esta tragedia violenta que hemos vivido, que nos ha sacudido, está en esos datos, digamos. El resto, no, pero se dice el lumpen, nos asustamos con el lumpen. Oye, el lumpen es hijo de esta sociedad. Esta sociedad, y yo lamento decirte con un poco de vehemencia, pero yo creo que llevábamos viviendo una carrera loca destinada a no sé qué cosa. Yo creo que destinada a nada, porque finalmente, como me decía una amiga colombiana el otro día, oye, ustedes que no tienen carnaval, en realidad hacen estas manifestaciones que parecen un carnaval. La gente está muy feliz, salen todos con unas pancartas, se pintan, dice, es increíble. Yo la miraba y le decía, bueno, claro, porque la vida de los chilenos nunca ha sido, en los últimos 30 años, algo donde no esté el asunto de el sentido mercantil de la vida, que hasta el día domingo a las 11 de la noche puedes comprar en los malls y todo eso. La gente no ve a sus hijos, no hay tiempo para eso. Bueno, yo creo que es lo que finalmente está en la base. Y yo espero, y nosotros esperamos que eso cambie, y toda la solidaridad con esa pobre gente que ha sido vandalizada. Pero claro, pero yo no puedo decir, yo me doy cuenta dónde está la raíz del vándalo. Carmen, Claro. ¿cuál es tu mirada sobre esa crítica que se les puede hacer que no empatizaron con la interrupción de la actividad de muchas otras personas que tenían que vivir y gente que no tiene la posibilidad de estar aquí o tener el arte como expresión, pero cuando se interrumpe el arte dicen, momentito, el arte no lo toquen? Sí, yo creo que desde lo que nosotros hacemos hay de verdad hay de todas maneras empatía por todas esas tragedias que están ocurriendo y que los que sufren son justamente las personas que tienen menos. Y por eso los artistas lo primero que hacen es querer estar ahí. Nuestra programación en un 80% es gratuita. Pero entendiendo y tomando el punto, claro, esto no son la expresión violenta tiene que ver también con un ahogo, ¿no? Con un ahogo profundo, y yo creo que la salida de esto es esa constitución que estamos esperando, o esa nueva constitución, el plebiscito, el repensar esta sociedad, el poder votar por una constitución, como primera vez en Chile. Tenemos una oportunidad histórica. Yo quiero tener luz en este minuto, aunque son tiempos súper dolorosos. El teatro siempre se ha hecho cargo de todos estos temas. Las obras nacionales, si tú lees a Radrigán, si tú miras lo que escriben hoy día los nuevos dramaturgos incluso, y también están en la humanidad, en los grandes dramaturgos del mundo, están todos estos temas que no son resueltos. Y en Chile el teatro se ha hecho cargo de todos los procesos sociales, entonces los ha acompañado. Por lo tanto, para nosotros este estallido lo veíamos en las obras de teatro hace mucho tiempo. Y sí, claro, es tremendo. ¿Ustedes creen que se puede fundar a partir de este momento, que en lo político es muy fundacional, por lo pronto en lo constitucional va a ser fundacional si sale todo muy bien, pero parece ser que no hay muchas opiniones diversas en cuanto a que este es un punto de inflexión de la sociedad chilena? Así Sí, totalmente. Entonces, el arte también va a generar una escuela nueva, una propuesta distinta. Si lo miramos a 50 años plazo, el arte va... ¿Cómo va a ser? Siempre las crisis siempre han traído aparejado una creación artística. Bueno, de repente basta recorrer... Respuestas a las guerras. Basta recorrer la Plaza de la Dignidad o los lugares donde donde ha habido, digamos, una gran actividad pictórica, por así llamarla, y es impresionante. Es decir, pero yo creo que hay que mirar las cosas, creo yo, desde el siguiente ángulo. Hay que explicarse cómo es posible que se haya pintarrajeado una ciudad entera, un centro entero, de manera inédita, digamos. Eso es porque hay una energía puesta ahí, muy astuta, muy ingeniosa, de todos estos grafitis que hay, en fin, frases increíbles. Bueno, yo creo que, y muy numerosa, y en todos los barrios. Es decir, algo estaba... Una expresión ahí. Algo estaba bajo una olla a presión muy fuerte. Y yo creo que eso es lo que finalmente estalló. Y ya yo creo que no hay vuelta atrás. Es decir, ahora la responsabilidad nuestra, y quiero agregar una cosa.
hay que decir que el mundo del arte, el mundo de los músicos sobre todo, ha estado acompañando, por ejemplo, han habido alrededor de 30 presentaciones del Requiem de Mozart en distintos barrios. A mí me parece eso sobrecogedor. Sí. Todas actividades gratuitas. La disposición de los músicos, trovadores, viejos y nuevos, para participar, para de alguna manera acumular a la gente y ser un momento en algunos casos, un momento de paz también, en medio de la tensión. Bueno, yo creo que ha sido una disposición magnífica. Pero, es que yo creo que esa intuición de los artistas es la que nosotros hemos captado, porque así como hay estos conciertos que tú mencionas, que son de los mismos músicos que se han organizado. Absolutamente. Nosotros hemos recibido llamados, por ejemplo, para ir a colegios. Y Fernando Milagros, por ejemplo, fue a un colegio para estar con los niños y conversar y tocar con ellos. Hay un momento en que el arte con la gente están más hermanados que nunca, porque hay una crisis. Y esta crisis solo pasa si paramos un momentito para volver a caminar y conversar y con las reflexiones que se necesitan, porque estamos en un momento histórico. Y en la historia, efectivamente, son las artes las que marcan. El Festival de Edimburgo, las que hacen registro. ¿Cierto? El Festival de Edimburgo se forma y se arma en esa ciudad después de la guerra, para reconstruir la ciudad. Eso es así. También en Europa tenemos ese ejemplo. Pero Santiago Amil, el Teatro Amil, ¿cuándo nace? Nace en democracia. Nace porque nosotros que veníamos de la calle, de hacer teatro en la calle, que nos llevaban presos porque estábamos en la calle, quisimos celebrar que llegaba la democracia. Así nació el Teatro Amil, que no era ni festival, era un grupo de gente, artistas y nosotros, que éramos una productora que quisimos estar juntos. Ese germen tiene que ver con el estar juntos, y eso es lo que yo creo que hoy día las artes están provocando, el saber que podemos estar unidos, como con las tesis, sin tener que pelearnos. Vamos a bailar, vamos a estar juntos. Horacio Salinas, Carmen Romero, les quiero agradecer por venir a hacer esta mirada del momento que estamos viviendo, este momento cultural, que es bien amplio, ¿no es cierto? Que incorpora lo político, lo económico, lo social. No, bueno, claro. Venía a comentarlo aquí con la experiencia que tienen los dos, trayectorias amplísimas. Los dos, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes, invitarlos a que www.fundacionteatroamil.cl. Ahí va a estar toda la programación. Horacio tiene una flauta mágica que... Voy a estar ahí con la flauta mágica, que es hice la música para una versión latinoamericana de la flauta mágica, una compañía alemana internacional. Se presenta Matucana 100. Matucana 100 el 23, 24, 25 de... Pero además con el Inti Illimani histórico estamos, como es una tradición, en el Teatro Oriente el 27 y 28 de diciembre. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa. La pregunta a la cual los invitamos a participar, y todavía está ahí abierta, la pregunta es si es que ¿participarías de una intervención de las tesis? El 54% dice que sí, el 46% dice lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos cambiamos de las artes a lo constitucional. Que todo está conectado, a lo constitucional todo está conectado de alguna manera, aunque sea tácita, aunque sea indirecta. Este techo de la ley de las leyes, que se llama la Constitución, nos va a hacer transitar por muchísimos temas, que no regula, como han dicho ya esta ocasión, no regula el precio de los pasajes ni de los remedios, pero sí regula una forma de convivencia en que nos estamos dando la oportunidad de restablecer y redibujar. Eso va a ser votado por los chilenos, si es que lo quieren o no, en abril. Cuando el 15, aquí mismo lo estuvimos viendo, la madrugada del 15 de noviembre, hubo ese acuerdo histórico, del cual todavía hay muchos que nos sentimos casi emoción de haber visto cómo se logró, gente tan distintos procederes, de tan distintas procedencias, de tan distintas formas de pensar, lograban ponerse de acuerdo en mínimos para este acuerdo por la paz y constitucional, en fin.
Bueno, una cosa es el acuerdo y otra cosa es materializarlo. Y se le encargó a un grupo de personas, mire, ustedes son los expertos, materialícenlo, júntense, también de distintos lugares, distintos colores, de distintas procedencias. Hagamos porque hay que formalizar un cambio constitucional. Y este grupo está trabajando y uno de los miembros está aquí con nosotros, es Emilio Oñate, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y miembro de la Comisión Técnica. Emilio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Matías. Este encargo que se le hace, ¿de qué se trataba exactamente? ¿Qué fin tiene y qué fecha final tiene? Bueno, como tú dices, el 15 de noviembre, esa madrugada del 15 de noviembre, las distintas fuerzas políticas, ¿no? un acuerdo bien transversal, definen un itinerario constitucional. Definen que, bueno, va a haber un plebiscito de entrada en el mes de abril, después va a haber elección de delegados constituyentes o convencionales constituyentes en el mes de octubre del próximo año y posteriormente va a haber un plebiscito de salida o plebiscito ratificatorio. Ese itinerario es el que nosotros tenemos que plasmar en el texto constitucional. O sea, nuestros mandantes, que son los que celebraron ese acuerdo, nos encargan a esta comisión que está integrada por 14 profesionales, ¿no? De diversas miradas, de distintas sensibilidades, que elaboremos ese texto constitucional para que este itinerario, este camino hacia una nueva constitución pueda ser posible. Y en eso hemos estado trabajando muy intensamente desde muy temprano, a veces hasta muy tarde, no sin dificultades, por supuesto, no sin puntos de vista distintos, posiciones distintas, pero hemos estado trabajando, yo diría, de bastante buena forma en general. ¿Tiene fecha de término esto? Necesariamente, bueno, sabemos que en abril es el plebiscito, naturalmente tiene que ser ahora ya. Nosotros una de las primeras cosas que hicimos, Matías, fue reunirnos con el CERVEL. Sí. ¿Para qué? Fijó fechas un poco. Claro, para tener un parámetro, ¿no? De cuánto era el espacio que teníamos para trabajar. El CERVEL nos dijo que ellos necesitaban, ¿no? Para este itinerario, especialmente para la elaboración o para todo lo que sea necesario o lo relativo al plebiscito de abril del 2020, ¿no? Tener esta tramitación, ¿no? Del texto constitucional formulada, finalizada el 28 de diciembre como máximo. Y nosotros esperamos, y yo espero, que esto esté en esos plazos. Se estuvo cayendo, leíamos los diarios que no había acuerdo, y los puntos de desacuerdo eran básicamente la participación o cómo iba a estar representada la mujer, pueblos originarios, edades de votación, hacer del voto obligatorio no solamente el de salida, sino también el plebiscito de entrada, el que determinaba si es que había o no nueva constitución y qué tipo de asamblea constituyente había en el caso de que hubiese que formar una. En fin, y había bastante... ¿Qué de eso se ha ido superando? ¿A qué acuerdos se han llegado? Matías, mira, el acuerdo del 15 de noviembre yo diría que ha avanzado de muy buena forma. Recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre lo que establece son estas fechas que yo te señalé a propósito del itinerario, plebiscito de entrada, elección de convencionales constituyentes, plebiscito de salida. Y establece ciertos elementos que son importantes. Por ejemplo, que el plebiscito de salida o ratificatorio es por voto obligatorio, no por voto voluntario. Todo esto otro, lo que dice relación con la incorporación de independientes, la incorporación del voto paritario, hombres y mujeres, ¿no? Que integren el órgano constituyente, y lo que dice relación con las cuotas para pueblos originarios, no está en el acuerdo del 15 de noviembre. No. Ahora, a nosotros, o a mí, me parece muy importante que esté, pero no está en el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, para entender, no es obligatorio que esté. Exacto. O sea, no es puede que lleguemos al final del trabajo de ustedes... Sí, claro. Donde digamos, oiga, pero si todo esto que se ha discutido estos días que yo leo en los diarios, no hay nada, no hicieron el trabajo, no necesariamente, no están obligados ustedes a que estén. No, porque el mandato es cómo implementamos el acuerdo del 15 de noviembre, y en el acuerdo del 15 de noviembre no están estos elementos. Ahora, me parece a mí... Sí, pero vamos desde el más minimalista al más evolucionado, o al que... El más minimalista es ponerle fecha, ceñirlo a la ley, el acuerdo del 15, para que pueda haber modificación constitucional. Y llamar a plebiscito para cambiar la Constitución. Entonces sería el desde.
Sí. Ahora, eso no es fácil. No es sencillo tampoco, ¿Cuáles son Matías, las dificultades de ese? No, por ejemplo, hay varios temas. Mira, cuando haces un trabajo de este tipo, y eso es algo a lo que nos hemos abocado en la comisión, tú tienes que ir revisando la legislación en esta materia. La ley de votaciones y escrutinios, ¿no? La 18.700, la ley de partidos políticos, la ley de financiamiento electoral, de propaganda, porque no puedes trasladar al texto constitucional el texto legal textual, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo las remisiones, las referencias, y no puedes equivocarte porque es una reforma constitucional que, tal como se nos indicó por parte de nuestros mandantes, tiene que ser lo más autoejecutable posible. ¿Qué quiere decir eso? Que en el texto constitucional esté todo lo contenido para poder desarrollar este itinerario constitucional. Otro elemento muy importante. Si bien es cierto, la convención constituyente o la convención mixta constituyente es obviamente un organismo independiente, ¿no? Y que va a tomar sus propias decisiones, necesariamente tenemos que establecer ciertas reglas del juego mínimo para el inicio del funcionamiento de ese órgano constituyente. Por ejemplo, la instalación, si va a tener o no un soporte técnico-administrativo para poder operar. Eso me preguntaban, perdón, paréntesis, me preguntaban, van a ser, por ejemplo, 155. Eso no está definido todavía, ¿no? Yo diría que está bastante definido. Es muy Ya. probable que así sea. Dependiendo si estamos hablando del órgano de la convención constituyente, mixto. 155, si es la mixta pueden ser un poco más, pero estamos hablando de ese rango. Si van a ser, pongámosle 155, que no todos y que la gran mayoría no van a ser expertos, ¿no es cierto?, constitucionalistas, alguien decía, ¿y cómo estas personas van a poder hacer una constitución si no son expertas? ¿Van a tener un órgano asesor como lo tienen los legisladores, ¿no es cierto? Que vayan dando pautas y los que votan sean los elegidos, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos proponiendo parte de eso, claro. Otra cosa muy importante, bueno, el acuerdo dice que el órgano constituyente tiene que darse un reglamento, tiene que generar un reglamento, ¿no? Y ese reglamento tiene que fijar cuestiones de tipo procedimental. Claro. Bueno, ¿qué pasa si se incumplen esas cuestiones de tipo procedimental? Tenemos que establecer reglas para eso. Entonces, claro, uno dice, mira, el acuerdo del 15 de noviembre, pero el acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo político muy valioso, es muy generalista, ¿no? Es muy general, y está bien que así sea. Si esto es un acuerdo fundamentalmente político, indispensable, pero cuando tú lo llevas a la técnica jurídica, al texto constitucional, lo ciñen a la ley. Tienes que revisar todo eso, y eso evidentemente nos ha demandado. Ese yo lo llamo el más minimalista, ¿no es cierto? El que le va dando carácter jurídico a ese acuerdo político para que cumpla con las normas y entre en el proceso de una reforma constitucional. Pero hay otro que es más de una aspiración mayor, que es poder darle, por ejemplo, en este marco trabajo que hacen ustedes, la incorporación de independientes de una buena forma, del paritario en género, pueblo originario, en fin, aquí y allá. ¿En qué se ha avanzado de eso? Lo que ocurre, Matías, es que eso no está en el acuerdo. Y no ¿Pero podría estar? Podría estarlo, y bueno, y eso depende de las colectividades políticas que así lo definan. Ahora, lo que parece más obvio es que si eso no está en el acuerdo del 15 de noviembre, y nosotros, ese es el acuerdo que vamos a trasladar al texto constitucional, luego las distintas fuerzas políticas representadas en el espacio institucional que corresponde, que es el Congreso Nacional, puedan, por vía legislativa, ¿no?, incorporar esos elementos, que dicho sea de paso son elementos, Matías, muy importantes para que el proceso, me parece a mí, tenga todavía más legitimidad de la que puede tener. A ver, dicho en simple, a prueba de periodista, para que entienda. Si es que no se llega a acuerdo en todas estas materias que yo te he planteado, que están en los diarios de todos los días, claro, no es drama. No es drama. Puede haber una vía legislativa común donde cada grupo político entregue un proyecto, presente un proyecto de ley, por ejemplo, para el tema de la paridad de género. Y ahí serán las mayorías del Congreso las que determinen si es que va a ser de acuerdo al proyecto presentado o se modifica en la práctica parlamentaria. Así es. Pero al ser materia de una reforma constitucional, ¿qué quórum se necesitan? Bueno, a ver, dos cosas bien importantes respecto de tu pregunta. Primero, efectivamente lo han dicho hoy día en la prensa, ¿no?, las colectividades políticas de gobierno y los partidos de oposición, ¿no?, que van a seguir la vía legislativa o que se va a ver después lo que no pueda entrar
en el texto constitucional que se está elaborando sobre la base del acuerdo del 15 de noviembre. Por lo tanto, eso que tú señalas de que puede ser por vías posteriores, a través de ley, la incorporación de estos elementos es algo que han declarado todas las fuerzas políticas, de gobierno y oposición. Ahora, efectivamente se requieren ciertos y determinados quórums, ¿no? Sí. 2/3, 3/5, 4/7, dependiendo de qué materias quieran abordarse. Eso está reguladísimo, ¿no? Está regulado y yo tengo la impresión de que hay muchas materias de ese tipo que son posibles de regular con los quórums que representan las distintas sensibilidades políticas que están en el Congreso. Dicho en simple, creo que tanto gobierno como oposición van a lograr ponerse de acuerdo para incorporar elementos relacionados con independientes, con paridad, con escaños para pueblos originarios. Porque por lo demás siempre han podido hacerlo, pero ahora estamos en una coyuntura que requiere todavía más legitimidad, me parece, de este proceso. Mira, ¿y eso qué tiempos tiene? Porque también hay que ir preparándolo. El CERVEL no tiene problema con eso, porque el CERVEL necesita la carta Gantt para poder hacer las elecciones. Pero yo creo que es perfectamente posible incluso... Pero tenemos que llegar a abril con todo esto conocido. No, o sea, ese es el ideal, Efectivamente, el ideal es que todo este itinerario de plebiscito de entrada, elección de los convencionales constituyentes en octubre y el plebiscito de salida, ese es un itinerario que va a estar definido en el texto constitucional que esperamos aprobar prontamente. Ahora en diciembre. Prontamente, exacto. Ahora, si se adicionan cuestiones que tienen que ver con la incorporación de listas de independientes, si se adicionan mecanismos para la paridad o para pueblo originario, bueno, eso, el ideal es que esté para el plebiscito de abril. Pero podría incluso tardar un poco más pensando en la elección que de los convencionales constituyentes es en octubre. Entonces, hay espacio. Lo que obviamente yo diría no es de sentido común, es que si hacemos un acuerdo ahora, pretendamos regular ahora todo ese itinerario legislativo, que no es posible tampoco. En cuanto a los independientes, me quiero detener un poco ahí, porque se habla mucho que la legitimidad de todo este proceso va a tener una relación directa, va a haber una correlación de legitimidad con la participación de independientes. Así como se hay que respetar la institucionalidad, tiene que haber ciudadanía representada, de alguna manera. ¿Cómo está consagrado en la ley hoy día? ¿Cómo están llegando ustedes a acuerdos para que participen los independientes y que los partidos no terminen cooptando todo este proceso y que sean al final las listas del partido A, B o C con sus máquinas en cada una de las ciudades de Chile? Y el ferretero, la jefa de unidad vecinal o el temporero que quiera estar, puede estar. A ver, hoy día eso no está en el texto constitucional explícito para los independientes, el texto constitucional al que estamos haciendo referencia, y los partidos pueden incorporar en sus listas o pactos candidatos independientes. Lo mismo que ocurre hasta el día de hoy pero por la elección parlamentaria, por la elección a diputados. Perfecto, una temporera o una trabajadora de oficina quiere serlo, va a tener que ser que es independiente. Va a tener que optar por ser independiente en lista UDI o en lista Partido Radical. Entonces, hasta ahora. ¿Por qué me obligan si yo no tengo equidistancia con todos esos partidos? Yo quiero ser independiente de representar a mis vecinos. Entonces, Bueno, yo te estoy diciendo lo que hay hasta ahora, pero yo creo que es posible avanzar hacia la construcción o hacia la posibilidad de que hayan listas de independientes. Y que esas listas de independientes tengan requisitos muy similares a las que tienen como un partido los partidos políticos, ¿no? Y eso permitiría que los independientes entonces estuvieran representados. Ahora, una cosa, Matías, que voy a decir algo políticamente incorrecto. Vamos. Mira, yo entiendo la desconfianza hacia las instituciones y hacia los partidos políticos. Creo que es muy legítima y es muy justificable en muchos aspectos. Pero precisamente creo que una razón para incorporar listas de independientes es para darle más legitimidad a este proceso y para que los partidos políticos también se fortalezcan. En definitiva, los sistemas democráticos, los sistemas políticos se fortalecen cuando tienen partidos políticos y instituciones en general públicas, ¿no?, que generan confianza. Más confianza van a generar si abrimos un espacio, creo yo, para listas de independientes. Y si logran entrar políticos o representantes de partidos políticos tradicionales, si los hiciste competir con ciudadanos, más legítimamente está. Tanto mejor.
El senador Alamán en algún momento puso un punto discordante o un pelo a la sopa, dirán algunos, pero ¿cómo quedó zanjado? ¿Qué decía el senador Alamán, para aclararlo? Una interpretación que él hizo el acuerdo del 15 de noviembre. Dice, una vez que ya los constituyentes estén votando y estén dirimiendo artículo por artículo de la nueva Constitución, si no logra los 2/3, sencillamente queda fuera de la Constitución. Pero eso está más o menos claro. Sí. Pero lo que decía el senador Alamán, momento, se requiere un 2/3 para el cuerpo constituyente completo, una vez que estén todo el articulado completo, es decir, esto es una Constitución, votémoslo. Mira, Matías, en esto te voy a dar mi opinión, mi mirada. Porque han dicho los 14 comisionados, no, tenemos opiniones distintas, pero te voy a dar mi opinión. Mira, primero, cuando tú apruebas, en el proceso legislativo, tú apruebas la idea de legislar antes, en general. Pero antes. Antes. Y después el particular. Y después tú vas a cada articulado y lo apruebas con los quórum que correspondan. Por eso es que tú no apruebas una ley, por ejemplo, que tiene una ley orgánica constitucional. No todo el articulado requiere los quórums de ley orgánica constitucional. Hay articulados de una ley que requieren menos quórums o más quórums. ¿Quién determina eso? Eso está determinado por la Constitución, por la ley, hay normas en eso. ¿Hay interpretación a veces? Sí, pero en general está bastante regulado. Pero ahí tienes un primer elemento a distinguir. Pero en este caso, tú tienes un plebiscito de entrada donde vas a tener la opción de optar, decir, ¿aprueba una nueva Constitución o rechaza una nueva Constitución? Claro. Si apruebas una nueva Constitución, ya tienes que quieres un cambio en el texto constitucional. Ya la ciudadanía te dijo, quiero un nuevo texto constitucional. ¿Por qué mecanismo? ¿Convención constituyente o convención mixta constituyente? Esa es la segunda pregunta. Y luego, el texto final, todo el cuerpo normativo constitucional, ¿dónde se aprueba y quién lo aprueba? En el plebiscito ratificatorio, en el plebiscito de salida. Por lo tanto, esto de la idea general, sí, el ciudadano, los ciudadanos. No los 2/3. Los ciudadanos en el texto. Ya, pero eso es lo que yo creo. ¿Y eso mayoría simple? Eso es lo que yo, por supuesto. Ya. Ahora, ¿cómo lo definimos en la mesa técnica? Tal cual como está en el acuerdo. Tal cual como está en el acuerdo. ¿Y cómo por los 2/3. Por los 2/3, las normas constitucionales cada artículo se aprobarán por los 2/3. Y por lo tanto, cualquier cuestión de interpretación sobre esta materia, que así como la tuvimos los 14 integrantes de la mesa técnica, probablemente la van a tener en el órgano constituyente, bueno, será el órgano constituyente, que por lo demás es como ocurre en todas las partes del mundo, definirán el procedimiento. Es el órgano constituyente el que definirá la forma, ¿no? Sí, y eventualmente este cuerpo constituyente, una vez que termina el articulado, parte a parte, y los termina todos, ellos pueden decir, ¿saben qué? Hagamos una votación nosotros previa al plebiscito. Ellos podrían definir el mecanismo que ellos quisieran. Ahora, yo creo... Antes del ratificatorio, te insisto, yo creo que lo que va a hacer la Convención Constituyente o la Convención Mixta Constituyente probablemente va a ser un procedimiento muy similar a cómo se aprueban las leyes hoy día en Chile. Emilio, cuando se vaya después de 9 meses o 12 meses, eso es lo que indica el acuerdo, a ratificar la nueva Constitución que acordaron estas 155 personas, aparentemente será ese el número, vamos al plebiscito, todos los chilenos vamos en voto obligatorio, en este caso, a votar. ¿Qué pasa si en ese caso, después de todo este trabajo, gana el no? O sea, no a esa nueva Constitución. Lo que pasa en toda democracia. ¿Qué pasa? No habrá nuevo texto constitucional, ¿no? Y continuará la Constitución vigente. ¿Y esa Constitución vigente adquiere, a tu juicio, legitimidad renovada? Yo creo que eso es interpretable, porque, muy buena pregunta. Mira, lo que nosotros estamos haciendo... Porque lo sometiste a una votación, está implícita su votación allí, ¿no? Pero que es importante, un buen punto. Mira, nosotros estamos incorporando en el texto constitucional actual un mecanismo de reforma, un mecanismo para la generación de una nueva Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ocurre la hipótesis que tú planteas, el mecanismo, el procedimiento para la generación de una nueva Constitución va a estar en el texto constitucional. Y se podrá activar... ¿Un nuevo mecanismo completo? Se podrá activar ese mismo mecanismo que va a estar en el texto constitucional. ¿Y ese es el que ustedes tienen que...? Ese es el que estamos haciendo.
¿Y por dónde van los tiros por ahora? ¿Qué mecanismo están planteando para el escenario de que pierdan? Todo este mecanismo, o sea, hacer un plebiscito de entrada, hacer una elección de convencionales constituyentes y plebiscito ratificado. O sea, todo eso avanza. Lo que quiero decirte es que este mecanismo va a quedar en el texto constitucional. Entonces, frente a la hipótesis, rechazamos el nuevo texto constitucional, este mecanismo, este procedimiento que hemos diseñado va a estar en el texto constitucional y se podrá activar en otro momento en el futuro. Perfecto, ya. Eso no lo tiene hoy día el texto constitucional. Hoy día el texto de la actual Constitución solo tiene un capítulo, el famoso capítulo 15, a propósito de la reforma constitucional, no del procedimiento para una nueva Constitución. O sea, vamos a ponernos en el escenario de que después de todo el proceso no es aprobada la nueva Constitución. Bueno, va a estar en la reforma constitucional que van a presentar ahora el cómo eventualmente partir un nuevo proceso. Cuestión que hoy día no existe, exactamente. Pero no me contestaste si a tu parecer queda implícitamente legitimada y elegida la Constitución. Lo que pasa es que yo creo porque queda la Constitución del 80. Pero yo creo que eso es de... O sea, lo que pasa, Matías, es que de verdad me cuesta ponerme en esa hipótesis. Bueno, pero sí, es una... Jurista tiene que estar. Yo creo que efectivamente si pasa un proceso como el que ha ocurrido, o sea, tuvimos plebiscito de entrada, todo esto, bueno, la Constitución adquiere otro estatus, pero más relevante que eso es que establecemos un mecanismo para la generación de un nuevo texto constitucional, que eso es algo que hoy día no tenemos. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Matías, muy amable. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. El resultado de la pregunta es el siguiente. Si es que participarías en una intervención de las tesis, el 54% sí, el 46% no. El arte es eso, el arte es, esto es una propuesta político-artística, divide, cuestiona. Por eso que alguien dice, ¿por qué no es 90-10? Porque el arte tiene esto, pues. Si fuese con agüita así como lavadita, pasadita por agua, no generaría lo que genera. Ese es el arte. Ya, vamos a nuestro 24horas.cl, el portal de noticias, que está encabezado por proceso constituyente, lo que estábamos hablando. Partidos oficialistas no logran acuerdo de negociación por representatividad. Más detalles ahí en nuestro portal. Vamos con la temperatura en este momento. La región metropolitana tiene cielos despejados y una temperatura de 19 grados. Para mañana y pasado esta región presentará cielos despejados viernes y sábado y 31 grados máxima probable para mañana y 29 grados máxima probable para el sábado. Otras regiones de nuestro país, por venir en el extremo sur de nuestro país, tendrá cielo nublado y máxima probable de 14 grados. Iquique, región de Tarapacá, esta es la otra región región de Magallanes y la Antártida chilena. Por venir, Iquique, región de Tarapacá, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 24 grados. Pero en el año 2019 es un año de celebraciones para la artista chilena Nicole. Ella cumple 30 años de carrera desde que debutó con su álbum Tal vez me estoy enamorando, lanzado en el 89. La carrera de Nicole comenzó a los 12 años. La cantante demostró que había llegado literalmente para quedarse en la escena artística, musical, y el tiempo así lo confirmó. Rápidamente se transformó en un referente para sus pares, siendo una artista innovadora en explorar sonidos y letras, generando ambientes personales, particulares en sus presentaciones. La artista celebrará sus 30 años de trayectoria este fin de semana con Creo, en el Teatro Caupolicán de Santiago, que permitirá entonces celebrar y disfrutar en vivo a una de las artistas más destacadas de nuestra escena. Esta noche despedimos Vía Pública con Cinta Mulan, un clásico de Nicole. Muy buenas noches y gracias por venir.